Hola, hola, mis adorados drama lovers. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, en nuestro rincón favorito del universo de las novelas turcas. Bienvenidos, bienvenidas sean. Espero que estén listos para un chismecito de esos que nos encantan, porque hoy, tenemos un drama turco de los buenos. Ya saben que aquí en el canal, nos encanta analizar cada detalle de nuestros actores y actrices favoritos, desde sus proyectos más exitosos hasta esos pequeños dramas que se cuecen a fuego lento en las redes sociales. Y hoy, precisamente, vamos a destapar una olla a presión que está a punto de explotar. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Afsanur Sancaktutan y de Hande Erçel. Sí, la mismísima. ¿Qué conexión tienen estos tres nombres? Bueno, pues agárrense de sus asientos porque la cosa se puso picante. Se rumorea, se dice, se comenta que Kerem hizo una comparación que no le gustó nada, pero nada, a los fans de Hande. Y la bomba explotó. Pero antes de entrar en detalles, antes de que se me escape algún spoiler jugoso, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de estos chismecitos turcos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y por supuesto dejarme un comentario. Quiero saber qué opinan de todo este drama. ¿Están del lado de Kerem? ¿Del lado de Hande? ¿O creen que todo esto es una exageración? Quiero leerlos. Sus opiniones son súper importantes para mí. Ahora sí, vamos al drama. Bien, ahora sí entremos en materia. Para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial, catapultado a la fama gracias a su papel en la exitosísima serie Çengelkapım, donde compartió protagonismo con Hande Erçel. La química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder, el amor no duró para siempre y la pareja decidió tomar caminos separados. Después de su ruptura con Hande, Kerem ha seguido trabajando en diversos proyectos y, recientemente, protagonizó una nueva serie llamada Jakokseversen, junto a la talentosísima Afsanur Sancaktutan. Esta nueva pareja en la pantalla chica ha generado mucha expectativa y, por supuesto, las comparaciones con la relación anterior de Kerem son inevitables. Y es aquí donde entra el meollo del asunto. En una entrevista que se ha viralizado como pólvora en las redes sociales, a Kerem se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Afsanur y sobre las diferencias entre ella y Hande. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Según reportes y traducciones de la entrevista, Kerem habría dicho algo así como que Afsanur es una actriz muy profesional y dedicada, que siempre está dispuesta a aprender y a dar lo mejor de sí misma. Con ella, todo es mucho más fácil y fluido. Ahora, analicemos esta declaración. Si bien Kerem no menciona directamente a Hande, muchos fans interpretaron estas palabras como una crítica velada hacia su expareja. Consideraron que al destacar la profesionalidad y la facilidad de trabajar con Afsanur, implícitamente estaba diciendo que con Hande no había sido así, que había habido problemas o dificultades en el set de grabación de Çengelkapım. Y ahí fue Troya. Las redes sociales se encendieron con comentarios de todo tipo. Los fans de Hande se sintieron ofendidos y acusaron a Kerem de ser desleal y de intentar dañar la imagen de su ídola. Argumentaron que Hande también es una actriz talentosa y profesional, que ha demostrado su valía en numerosos proyectos. Además, recordaron que la química entre Hande y Kerem en Çengelkapım fue precisamente lo que impulsó la serie al éxito. Por otro lado, los fans de Kerem defendieron al actor, argumentando que él simplemente estaba elogiando a su nueva compañera de trabajo y que no tenía la intención de ofender a nadie. Señalaron que es natural que haya diferencias entre trabajar con una persona y con otra, y que eso no significa que Hande sea una mala actriz. Algunos incluso argumentaron que la declaración de Kerem podría interpretarse como un halago para Hande, ya que al destacar la facilidad de trabajar con Afsanur, podría estar insinuando que Hande es una actriz más experimentada y por lo tanto, con un estilo de trabajo diferente. La polémica creció como la espuma y se convirtió en un debate acalorado en las redes sociales. Se crearon hashtags como #KeremAin, Kerem traidor, #Hande es profesional y #apoyo a Afsanur, que se convirtieron en tendencia mundial. Los fans se enfrascaron en discusiones interminables, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem intentó criticar a Hande? ¿O todo fue una mala interpretación de sus palabras? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos medios de comunicación turcos han publicado que la entrevista original de Kerem fue traducida incorrectamente y que sus palabras fueron sacadas de contexto.
Según estas fuentes, Kerem no habría dicho exactamente lo que se reportó y su intención nunca fue ofender a Hande. De hecho, algunos afirman que Kerem habría elogiado el trabajo de Hande en el pasado y que siempre ha reconocido su talento y profesionalismo. Además, señalan que es común que los actores hablen bien de sus compañeros de trabajo, especialmente cuando están promocionando un nuevo proyecto. Sin embargo, la controversia ya estaba desatada y era difícil detenerla. La maquinaria de las redes sociales estaba funcionando a toda máquina y las opiniones estaban polarizadas. Muchos fans se negaron a creer en las aclaraciones de los medios de comunicación y siguieron defendiendo su postura original. Para añadirle más leña al fuego, algunos usuarios de las redes sociales comenzaron a comparar el estilo de actuación de Afsanur con el de Hande. Algunos argumentaron que Afsanur es una actriz más natural y versátil, mientras que otros defendieron el carisma y la belleza de Hande. Estas comparaciones obviamente no hicieron más que exacerbar la tensión entre los fans de ambas actrices. Pero la cosa no termina ahí. También se rumorea que la propia Hande Erçel estaría molesta con Kerem por sus declaraciones. Algunos medios han reportado que Hande habría dejado de seguir a Kerem en las redes sociales, lo que muchos interpretaron como una señal de que la relación entre ellos no estaría en el mejor momento. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes. En medio de toda esta tormenta mediática, ni Kerem, ni Hande ni Afsanur han hecho declaraciones públicas al respecto. Los tres han optado por guardar silencio y dejar que la polémica se diluya por sí sola. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones y los rumores. Ahora, pongámonos un poco en el papel de detectives. Analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva. Es cierto que las palabras de Kerem pueden haber sido interpretadas de diferentes maneras. Es posible que él simplemente haya querido elogiar a Afsanur sin la intención de criticar a Hande. También es posible que haya habido una ligera crítica velada, aunque no necesariamente malintencionada. Lo que sí es evidente es que las redes sociales tienen un poder enorme para amplificar las palabras y para crear dramas donde a veces no los hay. Un simple comentario o una declaración mal interpretada puede convertirse en una tormenta de proporciones épicas. En este caso, creo que es importante tener en cuenta el contexto y tratar de no sacar conclusiones precipitadas. No sabemos realmente qué fue lo que Kerem quiso decir, ni cuál es la verdadera relación entre él, Hande y Afsanur. Lo que sí sabemos es que los tres son profesionales y que merecen respeto. Creo que es importante que los fans seamos conscientes del poder de nuestras palabras y de cómo podemos influir en la vida de los demás. Podemos expresar nuestras opiniones y defender a nuestros ídolos, pero siempre con respeto y sin caer en insultos o ataques personales. Al final del día, lo más importante es recordar que los actores y actrices son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y emociones. No son personajes de ficción que podemos manipular a nuestro antojo. Merecen ser tratados con la misma consideración y respeto que esperamos recibir nosotros. Y volviendo al tema central de este vídeo, creo que todo este drama nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación y la interpretación. A veces, lo que decimos no es lo mismo que lo que el otro escucha. Y a veces lo que escuchamos no es lo que el otro quiso decir. Por eso es tan importante ser claros en nuestra comunicación y tratar de entender la perspectiva del otro. En fin, mis drama lovers, este es el drama turco del momento. Una historia llena de especulaciones, rumores, interpretaciones y, sobre todo, mucha pasión por parte de los fans. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos como una supuesta comparación de Kerem Bürsin entre Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel encendió las redes sociales. Analizamos las posibles interpretaciones de sus palabras, el papel de los medios de comunicación y la reacción de los fans. Y llegamos a la conclusión de que es importante ser cautelosos con las interpretaciones y recordar que los actores son personas como nosotros. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Y ahora sí, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Kerem se equivocó al hacer esa comparación? ¿O creen que todo fue una exageración de los medios y de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos dramalovers y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido sobre el mundo de las novelas turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que seguiré trayéndoles los mejores chismecitos, análisis y noticias del universo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados dramalovers. Un beso enorme y que tengan una semana llena de amor, felicidad y por supuesto, mucho drama turco. Hasta la próxima.
Asterisco asterisco asterisco. Pero ahora esperen, mis drama lovers. La historia no termina aquí. Porque como en toda buena novela turca, hay subtramas, giros inesperados y personajes secundarios que juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama principal. Y en este drama de Kerem, Hande y Afsanur, no es la excepción. Profundicemos un poco más en el contexto. Senkalkapm, la serie que unió a Kerem y Hande, fue un fenómeno global. La química explosiva entre Edar, Hande y Serkan Kerem traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación fue seguida de cerca por millones de fans que celebraban cada gesto de cariño, cada mirada cómplice y cada paso que daban como pareja. La ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos. Se tejieron innumerables teorías sobre las razones de la separación, desde incompatibilidad de agendas hasta presiones mediáticas y desacuerdos personales. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones siguen siendo un misterio, alimentando aún más la curiosidad de los fans. La presión mediática sobre Kerem y Hande fue inmensa desde el inicio de su relación. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle por los medios y los fans. Esta constante vigilancia, sin duda, debió ser agotadora y pudo haber contribuido a la ruptura. La imagen de pareja perfecta que proyectaban al mundo era difícil de mantener en la vida real, donde las imperfecciones y los desacuerdos son inevitables. Ahora centrémonos en Afsanur Sankaktutan, la nueva compañera de Kerem en Jakob Seversen. Afsanur es una joven actriz con una trayectoria prometedora. Ha participado en varias series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Su estilo de actuación se caracteriza por ser natural y espontáneo, lo que la ha convertido en una de las actrices jóvenes más populares de Turquía. Jakob Seversen representa una gran oportunidad para Afsanur de consolidar su carrera y alcanzar un público aún más amplio. La química entre ella y Kerem en la serie ha sido bien recibida por el público, generando nuevas expectativas y abriendo un nuevo capítulo en la carrera de ambos. La comparación inevitable entre Hande y Afsanur es un factor clave en este drama. Hande, con su belleza impactante y su carisma arrollador, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su estilo de actuación se caracteriza por ser expresivo y emotivo, lo que la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Afsanur, por su parte, destaca por su naturalidad y su capacidad para conectar con el público a través de su actuación. Ambas actrices son talentosas y tienen sus propias fortalezas, por lo que la comparación resulta, en muchos sentidos, injusta. Sin embargo, la comparación es inevitable, especialmente cuando se trata de la ex y la actual compañera de un actor tan popular como Kerem Bürsin. Los fans siempre buscarán similitudes y diferencias, tratando de encontrar pistas sobre la personalidad y las preferencias del actor. Esta obsesión por comparar es una característica común en el mundo del fandom, donde la idealización y la romantización de las relaciones son frecuentes. Volviendo a la famosa entrevista de Kerem, es importante considerar el contexto en el que se produjo. Las entrevistas de promoción de una serie suelen ser cuidadosamente planificadas y los actores suelen tener guiones predefinidos. Sin embargo, en ocasiones, los actores se relajan y responden de manera más espontánea, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Es posible que Kerem, en un intento de elogiar a Afsanur, haya utilizado palabras que fueron malinterpretadas por los fans. Además, es fundamental tener en cuenta que las traducciones de las entrevistas pueden no ser siempre precisas. Los matices del lenguaje y las referencias culturales pueden perderse en la traducción, lo que puede dar lugar a confusiones y malentendidos. En este caso, es posible que la traducción de la entrevista de Kerem haya contribuido a la polémica. La reacción de los fans en las redes sociales fue, como era de esperar, exagerada. Los fans de Hande se sintieron ofendidos por lo que consideraron una falta de respeto hacia su ídola, mientras que los fans de Kerem defendieron al actor argumentando que él no había tenido la intención de ofender a nadie. La intensidad de la respuesta demuestra el poder que tienen los fans para influir en la imagen pública de los actores y para generar controversia en las redes sociales. Los hashtags que se crearon en las redes sociales #Keremain, #Hande es profesional y #apoyo a Afsanur se convirtieron en tendencias mundiales, lo que demuestra el alcance global de la polémica. Los fans se enfrascaron en debates acalorados, defendiendo a sus ídolos con argumentos apasionados. La polarización de las opiniones refleja la fuerte conexión emocional que los fans sienten hacia los actores y su disposición a defenderlos a toda costa. El silencio de Kerem, Hande y Afsanur ante la polémica no hizo más que alimentar las especulaciones y los rumores. Algunos interpretaron el silencio como una señal de que la situación era realmente grave, mientras que otros lo vieron como una estrategia para evitar echar más leña al fuego. Lo cierto es que en estos casos cualquier declaración pública puede ser interpretada de manera negativa, por lo que el silencio suele ser la opción más prudente. Sin embargo, el silencio también puede ser frustrante para los fans,
que ansían una explicación o una aclaración por parte de sus ídolos. La falta de información puede dar lugar a rumores y especulaciones infundadas, lo que puede dañar aún más la imagen pública de los actores. En este contexto es importante recordar que los actores también son personas y que tienen derecho a su privacidad. No están obligados a responder a cada rumor o especulación que se genera en las redes sociales. Tienen derecho a proteger su vida personal y a tomar decisiones que consideren más convenientes para su bienestar. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, este drama nos revela la complejidad de las relaciones humanas y el poder de las redes sociales para amplificar las emociones y generar controversia. Nos recuerda la importancia de ser cautelosos con las interpretaciones y de tratar de entender la perspectiva del otro. Nos enseña que las palabras pueden ser malinterpretadas y que las acciones pueden ser juzgadas sin conocer las verdaderas intenciones. En definitiva, mis drama lovers, este drama turco es una muestra más de la pasión, el romance y la intriga que caracterizan al mundo de las novelas turcas. Es una historia llena de giros inesperados, personajes complejos y emociones intensas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder de las relaciones. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo creen que terminará esta historia? ¿Será que Kerem, Hande y